Buenas noches Quintana Roo, buenas noches México. Hoy martes 15 de enero de 2017 continuamos con el programa Voces Masónicas aquí en Pulso Sur Noticias. Vamos a darle continuidad al tema de los soberanos caballeros Rosacruces para dar una explicación y los pormenores de una forma muy sintetizada para darle a conocer a nuestra sociedad las bondades de esta institución masónica. Retomaremos el tema. El capítulo de los soberanos caballeros Rosacruces comprende 4 grados. El grado 15, consejero de Oriente o de la Espada. El grado 16, príncipe de Jerusalén. El grado 17, caballero de Oriente y Occidente. Y el grado 18, soberano caballero Rosacruz. Iniciamos con el grado de el consejero de Oriente o de la Espada. Aquí se habla sobre la historia de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que en forma simbólica y la enseñanza masónica nos habla de la reconstrucción interior de nosotros mismos, de ese concepto espiritual, el que se transmuta de lo material a lo espiritual para trascender nosotros mismos hacia con los demás. En sí, esta reconstrucción pues simboliza la práctica de la religión universal primitiva. Y esta práctica de esta religión universal, fundada en la verdad primitiva, los hombres le llamaban masonería. Excelente. Muy buenas tardes, muy poderoso, soberano, gran acomodador. Para mí, como siempre, es un honor estar compartiendo la mesa con usted sobre temas tan interesantes. Bueno, aquí nos acompaña de nueva cuenta el doctísimo maestro del Consejo de Caballeros Rosacruces, INRI número 1, que vamos a tener las pláticas para que vayamos a ir explicando a nuestra sociedad el buen entender, las buenas enseñanzas de lo noble que es esta institución. Y como mencionábamos en este grado de consejeros de Oriente o de la Espada, que consiste en reconstruir nuestro templo interior, la reconstrucción en ese tiempo del templo de Jerusalén. Y aquí podemos hablar de la cuestión espiritual realmente. Claro, que es muy importante también que la misma persona comience a tener esos cimientos y valores a través de los principios que se van inculcando en el grado. Y hay muchísimas enseñanzas diversas que debemos de considerar en esta parte de los grados caballerescos llamados, ¿no? Muchos llaman grados crísticos, por lo mismo que tienen relación directa con algunos aspectos coincidentes con lo que viene siendo el aspecto religioso, ¿no? Sin embargo, no significa que sean religiosos o de alguna religión en particular, sino, como bien dijo nuestro soberano, se trata de conocimiento general de esa religión primitiva, ancestral, que tiene cimientos muy fuertes. Efectivamente, la cuestión crística podemos tocarlo en el tema 18, en el grado 18, para no adelantarnos a la continuidad de los grados. Y aquí podemos ahondar un poco más sobre esta cuestión crística, donde se relaciona la fe, la esperanza y la caridad. Correcto. De formas diferentes, como lo maneja el cristianismo y cómo lo maneja la masonería. Si bien, aparte de hablar de este consejero de Oriente o de la Espada, como se le llama el grado 14, también existe el príncipe de Jerusalén, que representa el grado 15 dentro del capítulo de los Rosacruces. Y aquí, dentro de estos príncipes de Jerusalén, nos enfocamos más a proclamar la libertad de las naciones, que tienen el derecho para acceder, para operar de una forma autónoma y no aceptar que otra nación intervenga o los trate de avasallar, imponiendo tributos, imponiendo impuestos,
porque las libertades se dan en todos los ámbitos. Hablar de la libertad es hablar de que cada país goce de lo que la naturaleza le ha otorgado, de que pueda distribuir sus riquezas con sus ciudadanos y no la intervención de otras naciones o otros países que por su fortaleza o poderío económico quieran avasallar a las naciones más débiles. Es correcto. Aquí es importante resaltar los conceptos que comenta. ¿Qué es soberanía? ¿Qué es una autonomía? Porque podemos confundirlo desde el punto de vista jurídico. Soberanía solo lo tienen los estados. Es esa capacidad plena de autogobernarse en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Estoy hablando estrictamente de lo jurídico. Y autonomía, que algunas agrupaciones pueden ser autónomas. Ejemplo, los sindicatos son autónomos. Pueden regularse por sus propias leyes, pero ellos tienen a su vez, porque digo, por sus propias normas internas, pero tienen leyes superiores a las cuales deben de acogerse. Entonces, es una cuestión diferente, pero lo importante de este grado es esa soberanía que bien indica el soberano. ¿Por qué? Porque nadie puede interferir o intervenir en ingerir en asuntos de un Estado, porque eso ya sería, en dado caso, un sometimiento. Y ningún Estado puede estar sometido hacia otro. Ahora, en nuestras épocas recientes también vemos que se ha dado mucho el fenómeno de globalización, que incluso en algún momento en Europa llegó a estar sumamente unida, que ahorita ya viene una etapa al revés. Muchos ya se están separando de los bloques que se han formado. Entonces es un fenómeno interesante, sobre todo lo principal, lo que se indicó, ver que las personas tengan un nivel de vida importante, correcto, adecuado, que el Estado sea un Estado autónomo, libre y soberano de toda injerencia extranjera. Efectivamente, estas libertades de las naciones, como bien mencionabas, de la globalización o el neoliberalismo que realmente ha traído como consecuencia pobreza extrema y sobre todo el daño a nuestra naturaleza por lo mismo que representa el desarrollo empresarial, el devastamiento de nuestra madre naturaleza, y que conlleva, y hemos visto en los últimos días, que no ha sido del todo positivo. Al contrario, ha generado problemas dentro de la sociedad y dentro de los mismos individuos que ante las mismas necesidades no pueden representarse o no pueden igualarse a otras naciones que no cuentan realmente con las mismas circunstancias para poder operar dentro de un sistema neoliberal. Es correcto. Y esto, pues, lo único que ha llevado, nos ha ocasionado, repito, es pobreza extrema y causas muy deprimentes para nuestra sociedad, que es la corrupción, que es la impunidad por esa misma necesidad de crecimiento dentro de los sistemas empresariales que van devastando a nuestra naturaleza y que conlleva daños que en un futuro no muy lejano vamos a empezar a sentirlos. Y esto referente, vámonos a algo tan primordial que es el agua. Si hablamos del agua, que es el elemento necesario e indispensable para el cuerpo humano, se está agotando y va a llegar un momento en que va a haber una lucha encarnizada para poder tener el control de las mismas, y lo estamos viendo aún en estos tiempos. ¿Cómo se quiere tener el control por parte de quienes gobiernan de una forma injusta? Pero bueno, creo que debemos de retomar, y aquí es donde manejamos en este capítulo las libertades que deben de tener las naciones, los pueblos, para operar sus propios recursos. Es correcto, porque aparte, como bien indica, cada uno tiene sus circunstancias muy particulares. No es mismo la problemática que tiene nuestro México que la que, por ejemplo, tendrá Estados Unidos o las naciones europeas. Aparte, cada quien tiene una forma de ser culturalmente, ¿no? Y el mexicano tenemos una forma de comportarnos. Y ahí es donde tenemos que ser, en consecuencia, un gobierno que conozca nuestras necesidades y sepa cuáles son los que debe de utilizar para poder salvaguardar mejor la integridad de sus habitantes. Pero, como bien decía, aquí es importante señalar que cada día una economía desmedida en cualquier momento va a generar problemáticas muy graves y severas. Sí, y lo estamos viviendo en la actualidad, las injusticias bajo las cuales se encuentra nuestra nación a través de
de administraciones pasadas que están dejando pues profundamente a nuestro país en situaciones adversas que conllevan hoy, por tratar de regularizar, por tratar de ordenar, a enfrentamientos o confrontaciones que lo único que hacen es terminar de estar dañando a nuestra sociedad. El mejorar, el buscar las pautas para llevar un bien común, no es posible a veces satisfacer al 100% de la población, pero buscando siempre de un 75 en adelante es aceptable. Siempre habrá quienes tendrán que sacrificarse para poder obtener ese bien común. Es correcto, el bien común es algo que se debe de perseguir. Si bien es cierto, como bien indicas, no todos van a poder tener la misma calidad de vida, pero sí la gran mayoría tener una calidad de vida, sobre todo, no tan desproporcionada, que son pocos ricos, muchos pobres. Entonces eso no puede ser en ningún sistema de nación. Y es sumamente complicado tratar de operar para unos cuantos y que toda la gran mayoría viva de una manera completamente diferente. Yo creo que tiene que ver mucho con los ajustes que se deben de hacer para tratar de gobernar para todos. La repartición de la riqueza debe ser de forma equitativa. Correcto. Darle a cada quien lo que le corresponde. Así es lo justo, para que podamos tener un México mejor cada día. Y debemos de luchar. Por eso la enseñanza masónica, a través de los tiempos y a través de cada uno de los grados que esto te ofrecen, te van enseñando situaciones de esta naturaleza. El hablar de justicia, el hablar de libertad, el hablar de igualdad, creo que conlleva a la formación de la persona para mejorar su calidad de vida en todos los aspectos. Y esto, al mejorar como persona, también mejora dentro de la sociedad y ayuda a la sociedad misma a desarrollarse, a desenvolverse y a otorgarle sus conocimientos, que esa es la parte fundamental de la masonería. Esa es una misión de la masonería, enseñar a la humanidad, instruir a la gente, a la sociedad, para que pueda defenderse, para que pueda salir adelante, para que pueda mejorar sus condiciones de vida, tanto personal como familiar. Muy cierto, sobre todo retomo esta parte de enseñar a pensar, ¿no? Porque es muy fácil dar educación, pero dar educación para enseñar a alguien a memorizar, que es lo que en muchas ocasiones se hace. Pero ahí no generas un ente pensante, solo un ente repetidor. Y muchas veces logras generar a alguien que pueda conocer algo y aplicarlo. Pero más cumplir con. Así es, cuando debemos de generar un individuo que tenga la capacidad de análisis y en dado caso haga reflexiones sobre la vida para poder generar conocimiento y tener una forma autocrítica de ver las cosas, para tener un propio forma de pensar, ¿no? Y muchas veces no, solo nos volvemos repetidores. Vemos desgraciadamente que muchas veces la educación es de ese tipo, ¿no? Memoria, apréndetelo, pero no te enseñan a pensar. Y ahí es donde debemos de cambiar. Por eso la masonería habla de libres pensadores, gente que debe de pensar abiertamente para poder tener elementos para autocriticar muchas situaciones, ¿no? O criticar ciertas situaciones. El estudio mental que debemos de tener también, abrir nuestra mente para poder abarcar y poder tener un control de uno mismo y también de los demás, para ayudar a los demás, ayudar al prójimo. Así es. Bueno, aquí la importancia, como ustedes están viendo, amable auditorio que nos sigue a través de Pulso Sur, el canal de la capital, la importancia de la institución en fomentar, en educar, en enseñar, en instruir a nuestra sociedad para que sean cada día mejor. Y esto nos va a llevar a la plena seguridad de que como individuos, como ciudadanos, seremos parte fundamental dentro de este núcleo que representa nuestra sociedad y que va avanzando día con día en su desarrollo, buscando lo mejor para cada individuo, lo mejor para el pueblo donde se desarrollan los gobiernos, y con ello poder abarcar un universo en el cual se puedan cumplir cuando menos las necesidades básicas del individuo. Eso que le va a permitir desarrollarse y poder seguir adelante en otros niveles de calidad. Muy cierto.
Y hay algo muy preocupante, ¿no? Ahora que lo retomo, que comentaste. Ya estamos llegando a épocas en que incluso ahora el agua va a ser un problema. Y va a haber naciones que tengan sus reservas y en algún momento van a ser codiciadas. Así como vemos ahorita que a lo mejor más directo es el problema con los hidrocarburos, con el petróleo. Ya no estamos tan lejos de que el agua sea un problema grave para la humanidad porque la desperdiciamos. Esa es una realidad. Y no solo la cuestión del agua, aquí vamos sobre la cuestión de la población. ¿Cierto? La sobrepoblación requiere de otras necesidades, hay que producir más para poder alimentar a la población y a veces no somos autosuficientes en nuestro país para generar esas necesidades alimenticias que se requieren para poder cubrir las necesidades de la población. Entonces, Cierto. vamos a empezar en enfrentamientos, ojalá y no lleguemos hasta estas circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a realizar realmente la planeación en cuestión de salud, en la planificación familiar. Es correcto. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en su programa Voces Masónicas. Las terminales marítimas de Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Juárez, Chetumal y Punta Sam registraron en 2018 el arribo de 16.546.893 pasajeros, 9.3 más que en 2017, por lo que Quintana Roo reafirma su liderazgo en la industria de cruceros en México y Latinoamérica. Pulso Sur, el canal de la capital. Regresamos después de una pauta comercial y continuamos con su programa Voces Masónicas con el tema Soberanos Caballeros Rosacruces. Hablábamos de la cuestión alimenticia de nuestra nación y de otras naciones, que representa un grave peligro por el exceso de población, que esto va a conllevar a lo mejor a guerras por poder obtener el alimento para llevar el sustento a nuestras casas. Y sí, realmente tenemos que ir estudiando y analizando estas situaciones para poder generar en un futuro, evitar esa sobrepoblación. Y aquí podemos hablar en materia de salud. Creo que aquí debemos de entrar en esa parte planificadora familiar, en esa parte que representa a lo mejor se va a tener que dar ya en un futuro no muy lejano, que solo podrás tener 1 o 2 hijos para evitar esta conglomeración poblacional que se va a dar a un futuro, que es un riesgo a nivel mundial y que representa una catástrofe. Es cierto, coincido plenamente en que se trata de políticas públicas que tiene que hacer el gobierno para evitar esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque y volvemos a la parte del conocimiento de las personas, de la ciudadanía. Si la ciudadanía no tiene conciencia y no se le enseña de que debe planificar su familia, cómo debe estar una estructura, y no pensar como era antiguamente, que válgase la expresión, lo que Dios nos dé, ¿no? Pues si sigues haciéndolo y no te proteges, vas a tener muchos hijos. El problema es cuál es tu capacidad adquisitiva. Y si voy a tener 10, 15, como eran familias antiguas, pues dices, bueno, para esta época actual en que vivimos ya no alcanza. Vemos todavía que en las épocas a lo mejor que nos tocó estar más pequeños, y ser niños, habían familias grandes, o tal vez los abuelos, familias muy grandes, pero lograban vivir. Desgraciadamente la capacidad adquisitiva cada día es peor. Ahorita una familia de 4 o 5 sufre para comer. Una familia de edad de promedio, media de capacidad adquisitiva. Entonces vemos que es preocupante. No queremos llegar a niveles como está en China, ¿no? Que solo pueden tener derecho a 1 o 2 hijos y tienen que pagar multas incluso. Pero es algo preocupante y que debemos de ocuparnos. Y a la ciudadanía que nos escuche también ser conscientes. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Qué es lo que tengo? No necesito tener 10 niños para dar amor. Con 2 que tenga bien criados, bien educados, va a ser a lo mejor muy suficiente y un legado importante para la humanidad. Efectivamente, para darle las mejores condiciones de vida y que sean hombres de bien. Retomando de nueva cuenta lo que es el capítulo de los Caballeros Rosacruces, vamos a tocar el grado 17, los Caballeros de Oriente y Occidente, que aquí es un grado de tipo militar y que
pareciera ser que está un poco muy alejado de la cuestión masónica, un grado militar caballeresco, pero no deja de ser también la transmutación de la cuestión material a lo espiritual, lo místico que esto representa para ir desenvolviéndonos. Y en este grado de caballeros de Oriente y Occidente se habla del derecho de reunión, de esas libertades de reunión que deben de tener los individuos, las sociedades, las naciones. Correcto, muy importante, y lo tenemos en el texto constitucional, lo que viene siendo dentro de los derechos humanos contemplados entre los primeros 29 artículos de la Constitución. En el artículo noveno tenemos el derecho de reunión. Todos tenemos facultad para reunirnos, incluso para pedir a una autoridad, siempre y cuando se trate de ¿qué? De algunas cuestiones legales, que no sean violentas y que no sean personas que tengan por objeto pedir a alguna autoridad, pero de una manera grosera, violenta, atacando a alguien, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad. Y hay un derecho de asociación general y un derecho de asociación profesional. El derecho de asociación general lo utilizamos todos cuando constituimos asociaciones, sociedades mercantiles. Si hacemos una sociedad para negocios, para fines de obtener algún lucro, va a ser en dado caso una sociedad. Y lo fundamentamos con un derecho de asociación general que todos tenemos. Ahora, si quiero constituir por la vía laboral un sindicato, es un derecho que se llama derecho de asociación profesional, que está en el 123 constitucional, apartado A, fracción 16. Pero esto tenemos plenamente toda la capacidad para juntarnos, para hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando no transgreda los límites de la ley. Vamos a mandar un saludo a todos nuestros seguidores aquí de Pulso Sur, en este su programa Voces Masónicas, agradecerles continuamente que nos vean, que nos sigan, para dar a conocer todo el conocimiento que abreva de esta institución masónica. Bueno, efectivamente, aquí hay algo bien importante que se nos pasó a comentar. Este capítulo soberano de Caballeros Rosacruces, pues es un capítulo militar, caballeresco y místico. Correcto. Tiene esas tres virtudes, podríamos llamarle así, porque en la cuestión militar refleja la cuestión de orden, la Cierto. Cuestión caballeresca, esa cuestión que representan los soberanos caballeros Rosacruces, y esa parte mística es la transmutación de la que vamos a hablar en el grado 18, del paso de lo material a lo espiritual. Es correcto. Muy importante retomar la parte que mencionas de un grado de orden, de honor, de jerarquías. Tratar de hablar de masonería es hablar también de un orden, de un respeto a las jerarquías y investiduras que tiene cada quien. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana que alguien dirija un capítulo, tiene que tener todas las capacidades para poder ser una persona, vamos a llamarle, lo más posible sabio, para poder dirigir a los demás. Y los demás tienen que tener toda la capacidad para poder coadyuvar en los esfuerzos y reconocer a la persona que está al frente. Aquí hay algo bien importante dentro de este grado de los caballeros de Oriente y Occidente. Hablábamos de educar al mundo, pero esta educación también nos conlleva a que seamos perseguidos. Y si en algún momento la muerte nos alcanza, nuestras últimas palabras deben de ser gloria a Dios en las alturas. Correcto. Sabemos que muchas veces, y sobre todo en la parte antigua, ¿no?, que es donde vienen los secretos de la institución masónica. Antes hablar de cuestiones de astronomía, de ciencias, eran sumamente ocultas. Y sabemos que durante mucho tiempo la iglesia predominante, la religión predominante, la católica, veía como cosas del diablo. O sea, hablar de religión, de budismo, de hinduismo, brahmismo, todas las diversas culturas y corrientes que hay filosóficas, no hablemos de religiones, era hablar del diablo. Y entonces ahí es donde se generan estos dogmas. Y la ciudadanía piensa, son masones, adoran al diablo. Y no tienen ninguna relación que ver directamente, son el estudio. Pero mucha gente se preocupa porque el conocer da fuerza, da capacidad de pensar y reflexionar. Y eso es lo que muchas veces no se trata de hacer. Es preferible tener 1000 ovejas a tener a alguien que tenga un ente pensante. Definitivamente, vamos a retomar algo de lo que manifiestas.
La cuestión masónica no es una cuestión diabólica, todo lo contrario. Aquí están las bases de todas las religiones, pero sobre todo, como en uno de los primeros programas manifestamos, el primer requisito para ingresar a la institución es creer en un ser superior. Llámese Dios, Jehová, Yahvé, Krishna, Buda, en las diferentes culturas de nuestra humanidad. Hacemos la transformación y vámonos a retomar lo que platicamos la semana pasada en el programa anterior, el grado 18, los soberanos caballeros rosacruces, un grado muy bonito, muy bello, porque este grado tan místico que es, que única y exclusivamente se otorga el día de Jueves Santo, para que sepa la sociedad que nos sigue, que nos está viendo, es el único día en que se puede dar este grado, en Jueves Santo. Y aquí hablábamos de 3 partes fundamentales que nos caracterizan en este grado, que en la teología también se maneja, en la teología cristiana, es la fe, la esperanza y la caridad. Correctísimo. Sobre todo esos 3 virtudes que se llaman teologales, porque se entiende que van dirigidos al Supremo, que el Supremo Hacedor, el Creador, es el que nos los otorga. Ya comentamos un poquito la semana anterior al respecto. Es una fe, pero no desmedida, sobre bases, no una fe irracional. Es una esperanza sobre tus expectativas, sobre lo que uno construye. Y es fe, esperanza y la caridad, que significa un amor, pero un amor puro, limpio, no un amor condicionado, no un amor para lucimiento, que incluso, hasta hablando un poquito de Cábala, te habla de ese proceso. Te dice que la Cábala en verdad trata de recibir lo que tú otorgas, pero recibir lo que vas a otorgar por dar por amor, no por lucimiento. Incluso hay un autor que me gustó mucho cómo hace la anécdota, porque dice, un amigo invita a cenar al otro, pero ¿cuál es la finalidad de invitarlo? ¿Para lucirte tú? Si lo hiciste para que tú te luzcas, ahí degradas o demeritas el acto. Si lo haces para que él disfrute por amor, ahí enalteces el acto. Y como estamos viendo que cada cosa que hacemos tiene una finalidad. Efectivamente, el hablar de fe es hablar de uno mismo, creer en uno mismo, no esa fe ciega que se profesa a través de imágenes, a través del fanatismo. Es correcto. Es creer en uno mismo para alcanzar y lograr lo que uno estamos buscando. Es correcto. Y es a través de esa cuestión mental que debemos de manejar, el control mental sobre la cuestión mística, el misticismo. Es cierto. En este capítulo tenemos 3 máximas que le voy a dar lectura para que la sociedad conozca las bondades de este capítulo. La ilustración a las masas, que ya habíamos hablado, educar a la humanidad, instruirla. El consuelo al oprimido y la libertad al esclavo. Y esa libertad al esclavo, hablamos de la libertad no solo en cuestión física, es la cuestión de conciencia. Correcto. Que no exista un yugo, que alguien esté sometido, independientemente que a lo mejor no sea un grillete, sea una atadura física, una violencia que ejerzan contra la persona. Es muy correcto. Bueno, vamos a retomar estos programas la siguiente semana. Creo que estamos analizando poco a poco, no podemos dar a conocer a fondo porque esto es cuestión de secrecía y de misterios. Y por lo que me respecta, agradecer la presencia al doctísimo maestro del capítulo de Caballeros Rosacrucis, INRI número 1. El honor es mío, muy poderoso. Rafael soberano. Rivero, por acompañarnos. Gracias. Y darnos a conocer las enseñanzas que damos a los grupos de la institución masónica en el Supremo Consejo Soberano de Mesoamérica. Por el día de hoy hemos concluido. Muy buenas noches. Hasta la siguiente.
Esta fue una producción de Covadonga Medios para